19:10, 32 grados de temperatura. El gusto de arrancar otra jornada de puntos de vista por C9N. Como todas las tardes, noches, gracias por acompañarnos. Ya arrancamos con toda la información. Ahora formalmente. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? ¿Qué Muy buenas tal, tardes. Diego? ¿Cómo te va? Buenas tardes. El saludo también para toda la gente. Bienvenidos, bienvenidas y gracias por estar del otro lado también. Le veo a usted mirando la zona de la Costanera. Estaba mirando con alegría que ahí le veo a un señor correctamente trotando por la zona peatonal. Aunque vemos otro que siguen con su idea de andar por la senda de las bicis. Sí, Esa es nuestra cruzada, que hasta el momento es un gran fracaso. Pero en algún momento vamos a triunfar, ¿verdad? La bicisenda para las bicis sería la consigna. Sí, se están construyendo, se está haciendo por lo menos ya el circuito mucho más extenso. Hasta el final de la Costanera Norte llega ya la bicisenda. Sí, y de pero ahí se corta. No recuerdo si se corta, pero sé que continúa, tiene otro trayecto bastante extenso sobre Primer Presidente. Exactamente, la parte de las rotondas, bueno, pero ahí tenés en la parte del puente, creo que hay una zona también de bici, ¿verdad? Creo que sí, no estoy segura. Bueno, vamos a mirar. Sí, en el no andamos bicicleteando ahí. No, en el microcentro. Nosotros bicicleteamos en otras en la áreas. información, ¿verdad? Claro, y a veces con la financiera, con la cooperativa, por ahí un poco de bicicleta. Pero buenas tardes para todos, hay mucha información. Fue un día bastante interesante en cuanto a la noticia. Ya vamos a meternos justamente en eso y un poco más tarde, en un ratito nomás, vamos a tener entrevista acá en piso también. Exactamente, y hablando justamente de uno de los temas de esta jornada, se volvió a elegir mesa directiva en el jurado de enjuiciamiento de magistrados luego de aquella fallida elección a inicios de febrero. Se elegía a Jorge Bogarín nuevamente como presidente de este órgano que se encarga de investigar a magistrados, jueces, fiscales en cuanto a sus acciones. Pero ¿qué pasó el día de hoy? Cambió nuevamente el panorama después de haberse anulado aquella primera elección, cuestionada también a su vez, Diego, y finalmente el diputado liberal Rodrigo Blanco, a quien estamos viendo en el medio de sus demás compañeros, fue elegido luego de aquella polémica sesión en donde fue reelecto en su momento Jorge Bogarín. Esa elección quedó sin efecto y ahora Rodrigo Blanco es el nuevo presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Como vicepresidente primero, digo bien, fue elegido el senador Ramón Retamoso y vicepresidente segundo el abogado Óscar Paciello. Sí, subsanó, se salvó la situación, podríamos decir. Entonces Rodrigo Blanco queda como nuevo titular del jurado. Tendrá también la misión de intentar mejorar la imagen de esta institución, que desde aquel golpe, caso González Dar, creo que no se ha logrado todavía que sea lo que pretende ser, lo que está, o como ha sido creada esta institución para controlar la actitud, la conducta y el desempeño de jueces y fiscales. Criticado por ser parte de un esquema de garrote político, ser utilizado incluso este cargo con efectos no de investigación, sino todo lo contrario, a efectos de apriete incluso en ciertos momentos, como recordabas, Diego. Finalmente, con esto dicen, se busca sanear la institución. Hablaban de que la elección anterior formaba parte, incluso algunos denunciaban, de todo un acuerdo ya entre sectores políticos de elegir a ciertas personas. Esto era negado categóricamente por los responsables. Habló Blanco, Rodrigo Blanco, vamos a escuchar un poco. Muchas gracias, presidente. Simplemente para agradecer la confianza que nos están dando los distinguidos miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Realmente es un alto honor, representa un alto honor a mi persona, y también me permito hablar en nombre de los vicepresidentes designados, la función que hoy nos están designando. Agradecer a todo el plantel de funcionarios y a toda la institución por haber acompañado todo este proceso en el que hoy culmina una etapa en la que el doctor Jorge Bogarín deja una vara muy alta. Ya lo manifesté varias veces, de que realmente ha hecho un trabajo extraordinario en cuanto al manejo administrativo y de apertura y de accesibilidad, sobre todo de parte de la institución para los justiciables. Deja una vara muy alta. Felicitar de doctor Bogarín por la enorme gestión que ha hecho, que yo sé que hemos seguido siempre de cerca con todos los funcionarios, los directores,
han trabajado aquí de sol a sol. Así es que simplemente invitarles a todos a seguir esa misma línea. Me siento muy feliz y muy contento de que hoy nuevamente ha ganado la institucionalidad, y cuando gana la institucionalidad siempre gana la República del Paraguay. Agradecerle a los colegas, miembros, a los señores senadores, a mi querido colega diputado David Rivas, a los señores ministros de la Corte, al doctor Oscar Paciello y al doctor Jorge Bogarín por esta enorme distinción, y la vamos a honrar con honestidad y con patriotismo. Gracias, presidente. Bueno, Rodrigo Blanco, entonces al frente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Vamos a seguir de cerca su desempeño, por supuesto, después de lo que fue, no sé si decir escándalo, pero sí fue una cuestión muy delicada y muy seria. Claro, donde se estuvo debatiendo un poco incluso qué tan legal era la reelección de Bogarín o no. Se determinó anular esa elección de inicios de este mes de febrero, y Blanco va a ocupar el cargo de la presidencia del jurado hasta febrero del 2024, un año. Muy bien, nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Sí, señora, a la vuelta, más novedades políticas, todo lo que tiene que ver también con la campaña, con miras al 30 de abril, además de otros temas más que vamos a estar analizando ya con invitados. 19:20, les decíamos que vamos a tener charla política en esta tarde-noche, así que nos preparamos ya para recibir a nuestro invitado con el que vamos a charlar de varios temas en esta tarde. Exactamente, por eso ya lo recibimos, le damos la bienvenida a analista político, también candidata para el Senado por el Partido Patria Querida, Mario Paz Castaín. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Diego, Fernanda, Diego. Es un placer compartir con ustedes y con la audiencia de C9N esta mesa que promete ser entusiasta. Sos docente también, Mario, ¿verdad? Sos una persona vinculada a la educación también. Sí, de mucho tiempo. Mucho trabajé en la educación superior, fui 10 años rector de una universidad privada, dirigí cursos de posgrado en otras universidades y sigo vinculado porque en términos profesionales sigo asesorando a importantes universidades del país. Hoy veía, ya adentrándonos un poco en varios temas que queremos ir tocando con usted, veía una publicación suya relacionada a toda esta situación de la Corte, la anulación de un examen, y usted decía, esta es una muestra del fallo del sistema educativo. Claro, llegar a los niveles que llegamos con un sistema de justicia que no funciona bien, es desde luego uno de los pilares que me animan luego a promover mi candidatura desde el Partido Patria Querida al Senado. Porque estas son las cosas que debemos aportar, lo que hemos recogido a lo largo de mucho transitar por varios senderos de la actividad pública y privada. Y en este sentido sí, que se haya llegado a prácticamente, y no es la primera vez, a sospechas de fraude, nada más y nada menos que en un concurso para seleccionar un ministro de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de la República. Realmente ya no me sorprende, porque vuelvo a repetir, esto ya ocurrió en una ocasión anterior. Dicen que es para dejar fuera de sospecha todo, pero la sospecha ha caído lo mismo. Cuando uno tiene que acudir a este mecanismo de anular. Y yo les voy a ser sincero, cuando uno llega con un doctorado en ciencias jurídicas y una trayectoria que se supone tiene que tener de notoria honorabilidad, habilidad y competencia en las diversas atribuciones que van a estar a cargo de un ministro de la Corte Suprema de Justicia, se supone que un examen de conocimientos generales a mí hasta me suena un poco, no digo irrelevante, pero me parece hasta canalizar para abajo la medición de los resultados de un ministro. Yo creo que en estos casos lo que se juega fundamentalmente es cuáles son las preguntas y cuáles son los aportes y las trayectorias que cada uno ha tenido, para medir eso en porcentajes, en evaluaciones, en respuestas a preguntas concretas de lo que cada uno podría dar en ese cargo. El caso de las audiencias públicas, por ejemplo, es mucho más importante. El caso de las audiencias públicas, donde uno se somete a una evaluación general, y bueno, ese debería ser el mecanismo.
Y la designación, no hay que olvidarla, siempre es política, porque intervienen dos poderes del Estado que son los eminentemente políticos. No quiere decir que sean partidarios. La política en serio. El Poder Ejecutivo está representado por un presidente de la República que es electo por un partido político. Y los congresistas también. Interesante lo que decís, Mario, porque nosotros no siempre hacemos ese une con flecha de vincular con la educación. Sí. Miramos solamente la corrupción, Sí. pero hay un hecho educativo que evidentemente también acá trasciende. No era una que elección sí. menor. Y afecta fundamentalmente a las instituciones y al concepto de institucionalidad, que es lo que a mí, por ejemplo, me hace mucho ruido y me llena de energía para participar justamente en estas competencias electorales, porque una de las cosas que nosotros tenemos que seguir defendiendo todavía, con más énfasis que nunca, es el principio de la democracia, los principios republicanos y que las instituciones realmente cumplan los objetivos por los cuales fueron creadas. Que bueno, que se crea el jurado o el consejo en la nueva constitución tratando de evitar otras designaciones de otro tiempo del país. ¿Se puede decir hoy que fracasaron o como instituciones, digo? Mira, habría que pensar... es probable que en los primeros años no fueron de fracaso. Las primeras elecciones fueron importantes. Yo recuerdo todavía, y voy a dar un nombre y apellido porque después no quiero dar más para evitar omisiones, pero como ya partió el doctor Federico Callizo, que fue presidente del primer Consejo de la Magistratura en representación de los abogados, fue electo el representante. Bueno, ese consejo realmente hizo un trabajo que habrá tenido algún error, pero fue un trabajo a todas luces impecable. Después esto se fue perdiendo por el camino. Si tomamos ese primer consejo de la magistratura, ese primer consejo de la magistratura y esa primera corte. Y comparamos hoy. Comparando con hoy, bueno, hay una diferencia. También en los abogados, podemos decir, o en todo. También en la designación, porque ahí la designación de los abogados se tornó una competencia eminentemente partidaria. Se volvió una elección donde yo escuchaba las cifras, que a veces ni siquiera en esta competencia por el Senado, por una diputación, o se manejan cifras iguales o se manejan conceptos tan poco académicos o institucionales para un cargo de esa representación. ¿Y habría que cambiar estas instituciones? ¿Habría que cambiar, modificar de vuelta a través de la Constitución? Yo lo que creo es que habría que yo no soy porque habría que tocar la Constitución y yo no soy partidario en este momento todavía, a pesar de que la Constitución tiene sus lagunas, tiene algunos defectos, pero yo creo que es la que sostiene todavía los principios republicanos e institucionales en este país, nuestra Constitución, que es una Constitución que para los años 90 era de avanzada y para el 2023 sigue siendo de avanzada. Fíjate que en el artículo primero de la Constitución habla: la República del Paraguay se constituye en un Estado social de derecho. Esto estuvieron discutiendo los chilenos hace 3 meses para reformar su constitución y no lograron el acuerdo sobre esto. Y nosotros lo tenemos ahí, lo tenemos desde 1992, con sus luces, con sus sombras, con sus dificultades, pero tenemos una constitución que decía: si tengo que tocar el Consejo de la Magistratura, quizás lo que haga falta son leyes reglamentarias que, por ejemplo, el representante de las cámaras del Congreso tenga ciertas condiciones, que el representante de los abogados tenga ciertas condiciones básicas, elementales y trayectorias para acceder a esa representación, que sería lo que se pueda tocar sin lesionar el principio constitucional, porque eso sí hay que tener en cuenta que nosotros no estamos a favor de la enmienda en estas cosas, sino de un proceso de reforma, si se quiere, parcial de la Constitución. Pero, repito, personalmente no creo que sea el momento de abordar ese tema. Habrá que abordarlo quizás en algún mandato posterior, porque hay cosas que se necesitan tocar. Esta es una de ellas. Yo, por ejemplo, me iría al sistema, está acá trastocado. El que tendría que designar los ministros de la Corte, como es en los Estados Unidos y en cualquier país democrático,
es el presidente de la República. El que tiene que prestar el acuerdo es el Congreso, o las cámaras del Congreso o el Senado, que es la cámara típica, porque se supone que es la cámara de las personas más de mayor en los países que se cree que tiene esa representación de mayor conocimiento, de mayor experiencia. En fin, ese proceso natural sería designación del Poder Ejecutivo, acuerdo de la Cámara de Senadores. En Estados Unidos funciona así. Y el sistema constitucional americano, con todo lo que se pueda criticar a la democracia americana hoy, sigue siendo todavía un sistema muy cercano a lo que medianamente se aceptamos como conceptos de principios democráticos. Conste que en el mundo que vivimos, Diego y Fernanda, la democracia está en peligro. Y cada elección, tanto en el Paraguay como en la región, está siempre vigente el problema: el autoritarismo por un lado y la democracia por el otro lado. Esas dos caras siempre se están enfrentando. Yo no creo que sea tanto de izquierda y derecha hoy. Yo creo es democracia versus autoritarismo. Y esto está sucediendo en el planeta, no solo en el Paraguay. Y cambiar, en el caso hipotético, sí, cambiar y hacer que el presidente elija a los ministros de la Corte, sí, con el acuerdo del Congreso, ¿no sería un poco tirar a la posibilidad de un gobierno más autoritario o que maneje a sus intereses acá en el Paraguay, al menos la justicia? Bueno, se ha buscado justamente desde la Constitución, creando estos órganos, consejos de la magistratura, y además se creó el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que también tuvo un episodio bastante particular, particular por lo menos. Yo creo que se buscaba justamente para evitar esa contaminación política partidaria, porque no olvidemos, la designación siempre va a ser política, claro, porque los que definen esas designaciones son políticos. Entonces la designación es política, y el límite entre la politización o la partidización, mejor dicho, la partidización del concepto y para pasar a una designación de política de Estado ya es diferente. Sí. Pero digamos que en los países que han seguido la tradición, por ejemplo, italiana, que de ahí trajimos nosotros, uno de los mentores fue el doctor Oscar Paciello en la Constituyente de 1992. Padre, digamos. Oscar Paciello padre, Oscar Paciello Candia, que fue ministro de la Corte y que fue el que sugirió y trajo el concepto del Consejo de la Magistratura rescatada de los órganos italianos que en ese momento estaban, vamos a decir, en permanente. Porque es un problema, un rompecabezas el tema de la designación de jueces para los temas democráticos. Por los riesgos que se corren, ¿verdad? Porque la pata renga de nuestra democracia es el sistema de justicia. Y sin justicia que funcione bien, es difícil construir instituciones sólidas en la República. Entonces, todo el problema que vamos a ver en educación, en salud, en trabajo, tienen que ver con esto. Tienen que ver que antes funcionen las instituciones. Estaba viendo ahora que las propuestas son, bueno, no demos más la merienda escolar en leche, sino pasemos a la familia. Hay una propuesta por ahí. O por ahí hay otra propuesta que dice eliminemos los exámenes de ingreso. O rebajemos la... Bueno, todo tiene que ver a que las instituciones realmente funcionen. Y yo soy partidario y voy a defender hasta el último día de mi vida los principios democráticos y republicanos. Y creo que esa es la primera condición para estar en el Congreso. Porque esa es la verdadera batalla que todavía estamos dando. Nosotros no tenemos una democracia consolidada, tenemos todavía una democracia inestable. Menos inestable que cuando yo ingresé a la política. Yo fui senador en el periodo 1998-2003. Ocurrió el marzo paraguayo, ocurrió un magnicidio. Y los rumores de golpe eran frecuentes, los militares estaban en peligro. Los militares estaban ahí al borde del poder todavía. Bueno, esos procesos se han superado
pero la democracia aún todavía sigue frágil, inestable, porque hay bolsones autoritarios todavía en la sociedad. Pero ¿cuándo fue lo de la enmienda? ¿Fue 2017. Sí. Claro. O sea, ahí tuvimos un momento que que se volvió a las plazas del Congreso, se incendió el Palacio, el Poder Legislativo, No olvidemos el las edificio del manifestaciones Congreso. después, también en la pandemia. Y bueno, que si comparamos con lo que sucedió 20 años antes, cuando yo era senador, 20 años atrás, cuando yo era senador, bueno, no pasó tanto, ni fue un incendio nomás. Allá murió un vicepresidente, lo mataron a un vicepresidente de la República, murieron 8 jóvenes en la Plaza del Congreso, más de 130 heridos. Un tanque militar. Un tanque militar bombardeando el Congreso. Bueno, esas escenas todavía están en mi retina y están todavía en la adrenalina que me mueve a seguir batallando por la defensa de las instituciones. ¿Qué falta para hacer de la democracia perfectible que tenemos algo que se encamine más a algo mejor para el país? Y nos falta esto que estábamos diciendo. Por un lado, el tema educativo. Por otro lado, tenemos un mundo que ha cambiado. El planeta Tierra que habitamos no es el mismo que teníamos 10 años atrás. Hoy la vida ha cambiado totalmente, nada es permanente, todo es inestable en el mundo. Fíjense lo que estamos por cumplir el 24, el viernes próximo, un año de la invasión rusa a Ucrania, cambió el orden internacional, cambió el orden del mundo. El mundo de los alimentos, el mundo de la prosperidad, de la energía, se trastocó. Ese de reactivación después de la pandemia. Nos acercó a una cosa que ni la Guerra Fría del siglo pasado nos había acercado. Por ejemplo, el temor a un conflicto nuclear. Ayer Putin lo dijo, yo me retiro del acuerdo de desarme nuclear y si empiezan ellos a activar, yo empezaré también. Realmente la amenaza de un ataque nuclear hoy está más latente que hace 40 años atrás. Entonces, ese mundo ha cambiado. Entonces, por ese mundo que está cambiando a cada momento y que de una forma con el tema de la internet de las cosas, con el tema de la computación de la vida, con todas estas cosas que hoy nos invaden y que vos tocas una tecla y estás interconectado, tus hijos o los hijos de ustedes tocan una tecla y aunque ustedes no lo controlen, no lo van a controlar porque se les invaden. Y cuando dice, yo no quiero tal cosa, tal principio me puede trastocar la vida familiar, pero te la están trastocando en la computadora o en el celular. Y esa es la cuestión. Por eso la batalla siempre va a ser la defensa de las instituciones. Sí. La batalla siempre va a ser la defensa de la Mario, tenemos que ir un ratito porque queremos hacer una breve pausa para seguir charlando. Recién arrancamos con lo primero que queríamos preguntar, que era el jurado. Sí. Queremos hablar de otras cuestiones vinculadas a la democracia también y por supuesto a las próximas elecciones y el contexto en el que se da. Así que después del corte volvemos. Sí, ya venimos. Tenía un vasito. Los 19:42 minutos, seguimos charlando en esta noche y uno de los temas que hemos abordado de comienzo del programa o al comienzo del programa tiene que ver con el jurado de enjuiciamiento de magistrados que finalmente tiene ya autoridades nuevamente a partir de hoy. Exactamente, y uno de ellos es Óscar Paciello, elegido el día de hoy como vicepresidente segundo. Ya lo queremos saludar también porque está en comunicación con nosotros vía Zoom. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Muy buenas noches para ustedes, muy buenas noches para el doctor Paz Castain. Buenas noches, Oscar. Encantado de saludarte. Encantado de saludarte. Gracias por atenderlo, doctor. ¿Qué podemos decir, doctor, de esta elección? ¿Qué desafío a partir de ahora? No sé, creo que hablamos mucho de lo que fue, cuál fue el inconveniente, el momento que se pasó, que fue muy delicado, pero ahora la cuestión está subsanada, se puede decir. Bueno, en la entrevista anterior sobre este tema habíamos hablado, sí, Diego, de lo incorrecto que fue el acto anterior de elección de autoridades, y haciendo una reflexión al respecto por otros hechos que también se verificaron en el Consejo de la Magistratura. Yo aprecio que es necesario fortalecer la institucionalidad de ambos organismos. Hay gente que está acostumbrada a otro tipo de manejos, eso debo reconocerlo, pero hay un grupo de personas que estamos decididos a fortalecer la institucionalidad, ajustando todo lo que establece la ley. Podemos equivocarnos, pero tenemos que rectificar esos errores y no persistir en ellos bajo la teoría de un hecho consumado. Esa es la reflexión que a mí me ha llevado esta serie de acontecimientos, y hoy hemos restablecido la institucionalidad dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Hubiese sido muy nocivo para toda la institución y para todo lo que representa el sistema de justicia cohonestar una elección como la anterior, en la que nos hemos equivocado, y felizmente los 8 miembros por unanimidad han revertido esa posición. Hoy tenemos electos al presidente, al vicepresidente y al vicepresidente segundo, conforme a lo que establece la ley 6.814. Entonces, desde ese punto de vista estoy tranquilo. Es un desafío ahora hacer las cosas bien o mejor de lo que se ha hecho. Estaba atendiendo una reunión del cuerpo consular hoy, y uno de los principales reclamos o preocupaciones de esta institución es la seguridad jurídica. De hecho, esto no es nuevo, pero en todos los niveles y en todos los órdenes se transmite esa preocupación, y a nosotros nos compete en el Consejo de la Magistratura tratar de hacer bien las cosas, hacer bien las cosas. No hay posibilidad de no hacerlas, y en el jurado de enjuiciamiento la misma cuestión para sanear este sistema de justicia que hoy nos está postrando en una desconsideración a nivel internacional. ¿Qué cuestiones se tuvieron en cuenta en medio de esta elección nueva del jurado para elegir a Rodrigo Blanco como la figura en este caso, doctor? Hay que tener en cuenta que este es un cuerpo que tiene marcada conformación política. Sí. El diputado Blanco ya había sido candidato en la ocasión anterior, compitió con el diputado Rivas, ninguno tuvo los votos necesarios, y es lo que ha llevado a esa anulada elección. En esta ocasión nuevamente el diputado Blanco mantuvo su pretensión y se ha adherido a la misma prácticamente todo el cuerpo del jurado de enjuiciamiento de magistrados, y hemos consensuado esta mesa directiva entre todos. Lo que ocurrió, doctor, va a tener algún tipo de consecuencia, no sé si es la palabra correcta, o algún tipo de investigación se va a derivar tratando de esclarecer qué fue lo que pasó. En el Consejo de la Magistratura. En el jurado, pregunto, con respecto a la elección, o se da por terminado ya. No, se da por terminado porque ¿qué otra consecuencia puede tener? No veo yo. Sí, un reclamo ciudadano que hemos acusado impacto, y por esa razón he planteado yo la rectificación del acto, reconociendo un análisis parcial, tal como te lo dije en el programa anterior en el que hemos participado. Yo hice un análisis parcial de la temporalidad de la ley, pero no tuve en cuenta los actas, porque es más de uno, donde se entiende perfectamente que la elección anterior, la del año 2021, fue desarrollada bajo las disposiciones de la ley 6.814, aunque algunas personas digan lo contrario. Lo concreto es que la aplicación de las disposiciones hoy vigentes ya fue
objeto de acatamiento en la elección del 19 de octubre y ni qué decir en el acto de juramento de aquellas autoridades. Así que otra consecuencia yo no veo a nivel jurídico. Quizás en otros estamentos pueda reclamarse políticamente, pero a nivel jurídico no aprecio esa posibilidad. Ahora, doctor, lo que tiene que ver, dejando de lado esta elección de la nueva mesa directiva del jurado, en lo que respecta a la anulación del examen de los postulantes para la Corte Suprema, allí sí se abre un sumario. Sí, allí independientemente a la decisión de anular el examen, hemos dispuesto la apertura a un sumario para determinar qué es lo que ha pasado. No puede ser que desaparezca así nomás ese cuadernillo de preguntas. Y algún responsable tenemos que encontrar y cargará con las consecuencias. Si es más de uno, si fue solamente negligencia del equipo encargado, lo determinará el sumario. Pero nosotros ya, en salvaguarda de la honorabilidad de los postulantes, para que nadie diga que llegaron como consecuencia de un examen viciado, que llegaron favorecidos por alguna, no sé cómo llamarle, algún dato que le proporcionaron externamente en base a ese cuadernillo, hemos anulado el examen. Y tampoco, como alguien dijo por allí, ¿por qué no esperaron al resultado del sumario para tomar la decisión? Porque el sumario va a durar bastante tiempo y no podemos paralizar este proceso por más de un mes, por 2 meses, no sé cuánto durará, será el juez instructor el que lo determine. Y en esas condiciones truncaríamos la integración de la Corte Suprema de Justicia por varios meses. Por eso, anulamos el examen, los postulantes han acatado esta decisión y van a presentarse el día jueves a un nuevo examen de conocimiento. Acataron donde todo. estamos todos. Sin ningún problema, digamos. Solo uno cuestionó que por qué no esperamos el sumario. Y te explico la razón. Sería postergar la prosecución de este concurso por un tiempo indefinido y creo que eso no es lo que la sociedad espera. Pero no hay una acusación contra Jorge Bogarín, ¿verdad? Porque su nombre fue que justamente en esta situación, con las imágenes durante el examen, ese actuar que él tuvo de ir a participar, a hacer entrega de ciertos elementos, fue también lo que dio un poco de qué hablar, doctor. Sí, se ha generado una serie de comentarios, no solo en relación al doctor Bogarín, sino en la mañana de hoy se afectó también a otro postulante, en algunas consideraciones. Y bueno, eso debe ser objeto de investigación dentro del sumario. Y espero yo que se llegue a la conclusión jurídicamente correcta, ¿verdad? Pero reitero, para nosotros es prioridad avanzar en el proceso de conformación de la terna para ministro de la Corte Suprema de Justicia. Las responsabilidades que surjan del sumario serán personales y serán publicitadas como corresponde. Pero ustedes están seguros de que tuvieron esa cierta cantidad de cuadernillos, creo que eran 40, ¿verdad? Sí, te explico, Fernanda. El tema es así. Teníamos 38 postulantes previstos para esa jornada. Fueron divididos en 2 aulas por abecedario. Sí. Antes, cuando se imprimieron los temas de examen bajo constancia notarial, se imprimieron 40 cuadernillos. ¿Por qué 40? Porque puede presentarse algún problema en la impresión, entonces a algún postulante se le sustituye una hoja o el cuadernillo completo, cosa que no se verificó en esta ocasión. Al concluir el acto, no se presentó uno de los postulantes por razones de salud, quedó eliminado, entonces teníamos que recolectar los 40 cuadernillos, 37 de los que rindieron y 3 más, 2 del aula número 2 y una del aula número 1. Al contabilizarse los cuadernillos del aula 1, notamos que falta uno de ellos. Y el reglamento es claro en ese sentido al imponer la necesidad de que la totalidad de los cuadernillos impresos sea retornado ante la escribana actuante. Faltó ese por la razón que vamos a determinar en el sumario
y entonces no nos quedaba otra alternativa que anular todo para evitar lo que se está comentando por todos lados y genera un montón de incertidumbre, si es que generaría un montón de incertidumbre respecto a la confiabilidad del acto si es que decidíamos llevarlo adelante de cualquier manera. No es nuestro propósito. Está bien, doctor. Con respecto a esto también decir, creo que ya se dijo suficientemente, pero no estaba más quizás insistir en que no es que hay una sospecha sobre una persona de fraude, sino que el acto en general es el que se pudo haber visto viciado, digamos, como más que nada como una cuestión de imagen. Esa es la percepción del Consejo, digamos. Pecaría de imprudente si insinúo una sola hipótesis. Aquí a mí se me ha abierto un montón de posibilidades, pero de lo que sí estoy seguro es que esto ha sido concebido con el propósito de desacreditar este concurso. Reitero, hay gente que no quiere que se hagan bien las cosas. Nosotros estamos tratando de hacer de la mejor manera posible todos los concursos, no solo este. Y eso molesta a determinados grupos. Aquí ya no hay instrucciones. En el Consejo de la Magistratura hoy en día no se reciben instrucciones, no se reciben directivas de ningún sector, sino que actuamos a conciencia y el resultado está saliendo a la vista y eso a mucha gente no le gusta. ¿A qué sectores se refiere, doctor? Gente que ha tenido influencia anteriormente en este tipo de determinaciones, eso es innegable. Se da no solo dentro del Consejo de la Magistratura, se da en varios estamentos a nivel nacional, pero reitero, nosotros vamos a mantenernos en la línea de trabajo de restablecer institucionalidad en el Consejo de la Magistratura, cuya presidencia ejerzo, y también dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Bien, doctor, gracias por el tiempo. Los plazos siguen iguales, digamos, se toma el examen el jueves de vuelta y luego continuaría el proceso como estaba previsto. Sí, el jueves el examen, hay 24 horas para una eventual revisión que plantea un postulante y el día martes iniciamos las audiencias públicas. Lamentablemente nuestro cronograma inicial se va a posponer por lo menos por una semana más, así que tendremos la posibilidad de enviar la terna al Senado de la Nación recién en la semana del 12 de marzo al 15 de marzo. Ya, no sé si Mario que conoce muy bien todos estos vericuetos, tiene alguna consulta en particular. Sí, me encantaría, no, Mario, poder evacuar alguna duda. Cómo no, mi querido Oscar. Mi consulta va más a un tema más teórico que práctico, en el sentido, si no es hora ya de sustituir estos exámenes de conocimientos generales. Porque se supone que los doctores en ciencias jurídicas que llegan al título máximo de la carrera de posgrado, al doctorado, tienen ya la suficiente se supone que tienen la suficiente base y que quizás debería ser sustituido por otro tipo de mecanismo de preguntas y consultas sobre las actitudes frente a los problemas de la Constitución, frente al problema de la vigencia de las garantías. Y si uno examina las trayectorias de vida de cada concursante, podrá tener una idea de cómo ya piensa y en base a eso hacerle las preguntas de rigor frente a las situaciones que se plantean, de cómo actuaría frente a la libertad de expresión, cómo actuaría frente a la inviolabilidad, la intimidad de las personas, en fin, todos estos asuntos. Perdona, Oscar, que lo interprete de esta manera. Me parece que es rebajar hacia abajo, mejor dicho, poner hacia abajo el nivel del concurso. El concurso tiene que ser fundamentalmente mirando para arriba, mirando fundamentalmente cuáles van a ser las actitudes de los concursantes, los que pretenden ser ministros de la Corte, integrar el máximo tribunal de la República, cómo van a actuar frente al tema, por ejemplo, de la reelección, cómo actuarían frente al tema, vuelvo a repetir, los derechos humanos en tal parte o en tal otra circunstancia, y el artículo 17, las garantías que prevé, en fin.
todos esos temas que hacen a que uno tenga una idea de cómo va a actuar y de qué manera entonces se pueda evaluar esas actitudes de los concursantes. Esa sería mi consulta, Oscar, si lo están previendo algo al respecto. Sí, Mario, y coincido totalmente con tu concepto y con tu propuesta como solución ideal para tener un buen candidato a la Corte. Coincido totalmente y lo he planteado en el seno del Consejo de la Magistratura cuando iniciamos la discusión del reglamento. Para mí es mucho más importante apreciar cómo piensa esa persona que va a estar al frente de la máxima instancia judicial, qué opinión tiene de determinadas situaciones que hoy vivimos en la República, cómo plantearía una solución a diversos problemas. No solo la reelección y que ya se ha debatido mucho, sino que hay cuestiones que van más allá y la convivencia en la sociedad paraguaya hoy reviste muchas aristas que necesitan conocer cómo va a interpretar quien esté en la máxima instancia judicial. Esa ha sido mi propuesta, pero me han hecho valer otras razones dentro del Consejo los demás consejeros respecto a la necesidad de tener un piso básico de idoneidad medible por vía de un examen. Yo sigo sosteniendo que es más importante esa audiencia pública para conocer en realidad al candidato. Sigo sosteniendo que ahí podemos realizarle no un examen, pero sí preguntas puntuales que tienen relación jurídica directamente y apreciar como un examen oral de facultad, pero un poco más amplio porque pediríamos opiniones también. Claro, sería una especie de técnica jurídica ampliada. Así mismo, un examen final. Un examen final a la postre, esto sería la coronación de una carrera jurídica. Entonces, coincido totalmente. Yo voy a seguir insistiendo con eso porque creo que es la mejor salida dentro de lo que tenemos como ordenamiento normativo hoy. Pero no es un tema reglamentario nomás. Sí, es un tema que tiene la facultad del Consejo de reglamentar eso. Sin mayor vuelta, así digamos. Mismo. Es un tema que está en eso y es para elevar la calidad del concurso y de los concursantes que se someten al mismo. Y que sea público además, por Mario. Supuesto, este público, acto transparente, publicitado, no solo los del Consejo y no solo determinado grupo jurídico o sociedad jurídica va a poder apreciar, sino toda la sociedad va a poder apreciar. Eso es muy importante. Seguiremos en esa línea. Yo creo que ojalá triunfe ese concepto porque por ahí vamos a tener seguramente un mejoramiento en la calidad de las futuras designaciones. No digo que estas no puedan ser, pero queda siempre esta preocupación de nivelar para abajo y no nivelar para arriba. Es difícil romper paradigmas, es difícil. Gracias, doctor Bacielo, muy amable, gracias por el tiempo. Gracias. Gracias a ustedes, encantado. Muy un abrazo, amable. Mario. Igualmente, muchas gracias. Seguimos charlando luego. Tenemos que hacer pausa de vuelta. Sí. Gracias, te hicimos trabajar, ya, Mario. ya me estoy ganando un lugar ahí. Bueno, hacemos breve pausa, ya ven. Es que la verdad. 20:07 minutos. Le agradecemos mucho a Mario Paz el tiempo que le estamos quitando, le estamos quitando de conocimiento también. Sí, para charlar un poco. Sí, él fue senador en su momento por el encuentro, entre otras situaciones que tuvo también en la esfera pública y privada del derecho y de la política. Y ahora está pugnando para ser senador por el partido Patria Querida. Sí, estoy lanzado con la lista 8, opción 5, para, perdón el chivo, desde el partido Patria Querida, administrar un proceso que busque fundamentalmente la alternancia en la República. Y desde mi lugar en el Senado, firmemente luchar por los principios que he enunciado en el primer bloque. La defensa de las instituciones, la democracia, la república, porque si nosotros no terminamos de consolidar estos procesos, tenemos riesgos. Y esos serían los principios generales. Sí. Y en particular, ¿tenés alguna idea legislativa, Mario? Tengo una idea muy clara. Laboral, por ejemplo, derecho laboral o de lo que sea ahora. Trabajo.
El Código del Trabajo necesita una actualización inmediata. Hoy no protege a todo el mundo del trabajo. ¿A quién protege el Código del Trabajo? Al trabajador subordinado o dependiente. ¿Y los independientes? ¿Y los subempleados? ¿Y los informales? Ese mundo del trabajo que no tiene ninguna protección social, que hoy clama por falta de empleo, está fuera del código. Entonces, evidentemente este código que fue sancionado en un 65%, porque ya tuvo algunas modificaciones en 1961 y que respondía a ideas de la mitad del siglo XX para atrás, hoy en el siglo XXI no constituye una herramienta competitiva para los trabajadores del país, para los jóvenes que se quieren incorporar a la ley de primer empleo. Yo el primer proyecto, me jacto de eso porque lo trabajé 20 años atrás en mi mandato anterior. La primera ley de primer empleo juvenil la hicimos nosotros, con un grupo de senadores de aquel momento. Redactamos claro, tu vida profesional de abogado fue... Hicimos también un trabajo sobre la seguridad social, jubilación digna. Hoy la Constitución exige que haya un sistema de jubilación integrado y obligatorio. ¿Qué hay hoy? 10 programas desarticulados, cada uno por su lado, algunos absolutamente al borde de la quiebra, otros que no están como IPS, pero que te aseguran que en 25 o 20 años más van a tener graves procedimientos y van a tener que poner el Estado plata para subvencionar. Bueno, esas cosas yo quiero trabajar en el Congreso. Mario, de esas cosas quiero hablar. Decía nomás que vos tenés una experiencia muy vasta en el mundo del derecho laboral, ¿verdad? Como abogado. Pero también en la internacional. Sí. Te cuento, los futuros diputados a ser electos el 30 de abril y senadores van a tener la responsabilidad de sustituir a los parlasurianos. Sí. Van a tener que integrar el Parlamento del Mercosur como parlamentarios delegados, porque ya no va a haber elección de parlasurianos. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas que decir al respecto, tenemos experiencia en esos temas. Yo no digo que sea el único, pero es importante que se asuma esta responsabilidad también. Y porque además, ante los temas trascendentes internacionales que debe afrontar el Paraguay, revisión del anexo C, renegociación del Tratado de Itaipú, renegociación del Tratado de Yacyretá, en fin, se necesita gente con experiencia en materia del derecho internacional público, de las relaciones internacionales, que acompañen al Poder Ejecutivo, que si bien tiene el manejo de las relaciones internacionales por facultad constitucional, finalmente quien aprueba o rechaza esas decisiones del Poder Ejecutivo es el Congreso. Entonces el Congreso tiene que participar como una suerte de diplomacia legislativa o parlamentaria que acompañe los procesos y después tomará su decisión, pero tiene que seguir el proceso, porque si no tenemos la historia de que en el Congreso se desayuna de repente que hace 20 años se acordó un tratado o un convenio internacional que ahora nos resulta absolutamente inconducente o negativo para los intereses de la sociedad paraguaya, porque no se acompañan los procesos. No se acompaña, el Congreso tiene que acompañar el proceso internacional, no para resolver porque lo resuelve el Poder Ejecutivo, pero sí para reservarse el conocimiento cuando tenga que aprobar o rechazar el tratado o convenio internacional que se tiene que tratar en el Poder Legislativo. Bueno, todas estas cosas nosotros tenemos la posibilidad de aportar y de seguir trabajando con la máxima dedicación de todas nuestras vidas. Yo llegué a este estadio con una experiencia de 30 años en política y de hace 20 años haber dejado el Congreso, pero siempre haberme dedicado al estudio de todos los problemas que aquejan el nivel de vida de nuestra sociedad. Pero hay una desconfianza, todavía se ve con un estigma muy grande la clase política en general, pero más todavía a senadores y diputados que lastimosamente cargan con hay que asumir absolutamente todos asumir con ese mote de... Y es probable que todo lo que hablemos de esto estemos en la misma bolsa metidos, confundidos, pero es justamente un partido como Patria Querida, que hace 20 años está en el Congreso, tiene un sello,
un identificador que ha sido las bancadas de Patria Querida hace 20 años a esta parte, siempre se han destacado por tener un pensamiento previsible, consistente y coherente. Bueno, esa es nuestro aporte. Habremos cometido errores, podremos haber tenido actuaciones más lúcidas que otras, pero siempre con la marca de la previsibilidad, de la coherencia, de la consistencia en nuestro actuar legislativo y en nuestro actuar político. Con respecto a lo que es también, digamos, saliendo un poquitito del tema ya concreto de lo que sería tu candidatura al Senado, Mario, sí también saber si te interesaría o te interesa la concertación como tal, como parte también de tu proyecto político, es, digamos, la alternancia y apoyar la candidatura de Efraín Alegre. Esa es una 100%, digamos. Una posición 100% porque el partido, primero porque mi partido lo adoptó en el pensamiento de que somos un partido de oposición y que tenemos que conseguir la mayor unidad de la oposición para ofrecer una alternativa de poder a la sociedad paraguaya. Tenemos que ofrecer esa alternativa. Y hoy terminó en el mundo prácticamente la historia de los partidos únicos. Acá es uno de los pocos casos que todavía sobrevive un partido hegemónico, donde se concentra en un partido casi Estado, pero en el mundo triunfan las coaliciones. Hasta en aquellos que son bipartidistas, como los Estados Unidos, vos ves que en el Partido Demócrata, por ejemplo, que hoy gobierna, hay sectores más progresistas, menos progresistas, más conservadores, y en el Partido Republicano la misma cosa, quizás con menos intensidad que en el Demócrata, pero hay sectores, hay diversidad. Y Patria Querida se construyó desde la diversidad, por ejemplo. Nosotros hemos aceptado, por eso tenemos posiciones distintas. Hay algunos sectores que no les gustan mucho, pero nosotros respetamos la posición política de los dirigentes o legisladores que, por ejemplo, no están con esto. Pero siempre trabajando como un equipo, como una mayoría bien consolidada que está a favor de un cambio real en la República. Ya que estamos hablando de situación del derecho internacional y demás, la situación de la designación de Hugo Velázquez y sobre todo Horacio Cartes, que ahora es presidente del Partido Colorado, ¿afecta realmente? Yo creo que sí. ¿Toca al candidato Peña? ¿Cuál es tu mirada sobre eso, Mario? Daña al país. El que diga que no daña al país, claro que sí que daña al país. Yo no sé si posterga o no el grado de inversión, eso es un tema para los economistas. Pero de que hoy tocas una tecla y vos ves que en el Paraguay hay un expresidente y un vicepresidente en ejercicio del cargo con sanciones financieras, con sanciones políticas como la primera de ellas, de significativamente corrupto y el retiro de las visas. Bueno, no habla bien de la seguridad, de esto que estaba hablando Oscar en el bloque anterior, de la seguridad jurídica del país. Y vos ves que no solamente de la inversión extranjera directa que tiene que venir, sino de la propia inversión que está radicada en el país, que algunos, por ejemplo, ya dijeron que nos vamos. Ya nos vamos, lamentablemente, algunos dijeron ya nos vamos. No sé si son muchos o pocos, pero arriesgamos esta situación. ¿Y sabes por qué arriesgamos? Porque el sistema de justicia no funciona. Volvemos otra vez al inicio, porque si estas cosas se hubiesen investigado aquí, se hubiesen abierto las carpetas fiscales correspondientes, denunciado los hechos, investigado y haya habido absolución o condena, lo que fuere, pero fueron tratados por nuestras instituciones, por nuestros poderes, por las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Pues entonces, por eso repito, nos expone que venga un país extranjero a decirnos que este y aquel fuera sancionado, no puede operar más en tal moneda. Eso te quería preguntar, Mario, ¿afecta la soberanía lo que hace Estados Unidos, la soberanía del Paraguay? No, yo creo que no. El discurso político lo entiendo. Yo entiendo que el discurso político diga que sí que afecta a la soberanía. Pero los americanos, ¿qué han hecho? Han defendido sus instituciones y su administración interna de lo que ellos regulan internamente en su país.
He visto cosas mucho más fuertes en intervenciones en otros lugares que las que se produjeron aquí. Y entiendo que los procesos vienen por responsabilidad nuestra, por debilidad de nuestras instituciones, porque no fuimos capaces nosotros de investigar y juzgar a tiempo. ¿Hay algún tipo de esperanza en la fiscalía que se viene? Todos tenemos que tener esperanza hacia el futuro. Yo tengo mis esperanzas, hasta tengo mis utopías, pero tenemos derecho a tenerlas. Y una de ellas es que el Ministerio Público, que no va a cambiar de la noche a la mañana, claro, porque no olvidemos que una sola persona no puede cambiar el mundo, pero puede a lo mejor traer un equipo que vaya modificando, que vaya administrando de otra manera. Ojalá sea así, porque algunos ministros de la Corte nos dieron también esa esperanza y fíjate que estamos debatiendo y que mañana se tiene que debatir en el seno de la Corte. Si un vicepresidente que no quiere ser candidato, lo van a obligar a ser vicepresidente o no. Bueno, ese tipo de debates yo no me esperaba. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que trascender, tenemos que tratar de evolucionar. Yo doy una luz de esperanza. Si miramos el pasado, en retrospección a 1989, hemos progresado mucho. Este es el periodo inédito de la historia del Paraguay independiente, donde hubo alternancia en el poder, donde se respetaron los resultados electorales, donde hubo transferencia de poder de uno a otro, incluso de sectores diferentes de un mismo partido. En fin, hemos avanzado. En libertades públicas ni que hablar. Este debate hace 30 años no lo podíamos tener nunca. Nosotros pasamos por eso. Sabemos lo que es el goce de la libertad. Pero entonces es fundamental que no nos quedemos aquí, sino que el avance sea permanente hacia lo superior, hacia lo mejor, hacia la continuidad, hacia la persistencia de un país que sea más justo, más confortablemente, éticamente vivido. Gracias por tu tiempo, Mario, muy amable. Vamos a ir charlando en su momento de tu candidatura. Y un placer. Pero otros temas también como hoy, que fue un poco la idea. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias por la visita. Hacemos breve pausa. Ustedes pueden comunicarse al 856-2500. Muchas instituciones educativas arrancaron las clases con menos profesores que en años anteriores. Hay menos aspirantes a la carrera, ya no hay vocación. Sumate al reporte matinal este miércoles desde las 6 de la mañana y te contamos todos los detalles. 20:28, seguimos con información política en este momento para hablar de la candidatura de Santiago Peña, que estuvo reunido con varios dirigentes de Capital. La idea es la búsqueda justamente de la unidad en los sectores capitalinos. El candidato del Partido Colorado a la presidencia de la República, Santiago Peña, junto a Pedro Aliana, su dupla, se reunieron con concejales municipales, candidatos a diputados, presidentes de seccionales y también referentes de base de la dirigencia capitalina. Me da la impresión que nunca antes en una campaña de la lista 1 se dio una integración entre dos movimientos de la manera que se está dando en esta campaña electoral. Mi querido José Alberto, Arnaldo, JJ, Turi. Y yo creo que esa es una oportunidad que tenemos. Sin celo, sin temores, entregando absolutamente todo para que sea una victoria tremenda. Y me quiero animar a más. Quiero animarme que este trabajo que nosotros estamos haciendo y que tiene fecha de vencimiento, este capítulo termina el 30 de abril, pero este capítulo puede ser la previa del siguiente capítulo que vamos a abrir. Un capítulo donde por los próximos años nosotros podamos reivindicar un solo istmo, el coloradismo, que no implica que nosotros renunciemos a nuestras diferencias, sino que esas diferencias las podamos dirimir en este recinto, en la Asociación Nacional Republicana.
Hablamos ahora de lo que ocurre en el Frente Iguazú y más específicamente con Fernando Lugo, que se habla de la posibilidad de que podría volver al Paraguay este fin de mes. El senador Hugo Richter fue quien estuvo dando algunas declaraciones e indicó que la evolución de la salud de Lugo es favorable y continúa su rehabilitación en una clínica de Buenos Aires, Argentina. Esto luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular en el Congreso el año pasado. El legislador señaló que la vuelta de Lugo podría darse en lo que resta del mes de febrero, aunque sostienen que lo más adecuado para Lugo en este momento es que se dedique de lleno a su recuperación total. Indican y hablan de la posibilidad de pedir una licencia para Lugo y asumir en caso de que sea electo en las próximas elecciones de abril. Más información política porque estamos hablando del Congreso. ¿Por qué? Porque la comisión que estuvo sesionando de manera extraordinaria, la comisión permanente, llegó a su última sesión, o llegará mejor a su última sesión mañana, la comisión permanente del Congreso, teniendo en cuenta que por reglamento se reúne cada 15 días. El 1 de marzo se reanuda el periodo legislativo. El presidente de la comisión, Ángel Paniagua, informó que 17 pedidos de informe, un proyecto de ley y 5 proyectos de resolución son los que figuran en el orden del día. La Cámara de Senadores y de Diputados reinician sus actividades el miércoles de la próxima semana, ya que el feriado se adelanta, recordemos, al lunes 27 de febrero. La primera ordinaria de la Cámara de Diputados será recién el 8 de marzo, ya que las comisiones deben reunirse entre lunes y martes para fijar los proyectos a tratar. Entonces se viene la última sesión de la comisión permanente. Hablemos del voto en casa, esta posibilidad que se le otorga a cierto grupo, cierta cantidad de personas, más de 500 en este caso, que están anotados para poder acceder a las votaciones a través de esta metodología. El voto accesible o voto en casa. Más y en específico son 567 las personas que para las siguientes elecciones generales de abril lo harán y votarán a través de este método. Durante el proceso de verificación, los beneficiarios practicaron con las máquinas de votación para facilitar su uso el día de las elecciones. Fueron recibidas en total 882 solicitudes de voto en casa, de las cuales, y después de haber hecho un filtro, son 567 finalmente los beneficiados. Los que cumplieron con los requisitos para poder sufragar mediante esta metodología fueron informados ya vía telefónica y pasan directamente a la mesa accesible o mesa número 1. Más información ahora económica y hablamos de salarios y los pagos que ya anuncia Hacienda. El Ministerio de Hacienda inicia el pago mañana de los salarios públicos correspondientes al mes de febrero a los funcionarios administrativos, así como al personal de blanco del Ministerio de Salud. El 23 está previsto el desembolso a las fuerzas públicas, tanto militares como policiales, los funcionarios del Poder Judicial y los jubilados de la Caja Fiscal. También a la referida caja se procederá a la devolución de aportes, igualmente al pago de haberes atrasados. El viernes, atención, se prevé el pago a los docentes y funcionarios del MEC, las universidades nacionales y los veteranos de la Guerra del Chaco. Para el martes, que es 28,
se prevé abonar a los pensionados, entre ellos adultos mayores en situación vulnerable. Hoy se agotaron todas las instancias porque la Sala Penal de la Corte resolvió en este caso y tuvo una decisión final declarando inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa del exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y su esposa. Ellos dos que están procesados y de esta manera se puede ya dar inicio al juicio oral y público contra Díaz Verón y contra su esposa María Selva Morínigo. Esto se tiene previsto, el inicio del juicio, decimos, se tiene previsto para mañana 22 de febrero, luego de varias acciones dilatorias en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La acusación fue presentada por los representantes del Ministerio Público y refieren que Díaz Verón habría aumentado su patrimonio más de 10.000 millones de guaraníes de manera injustificable durante su periodo como titular de la institución, mientras que su esposa, presumiblemente y según la acusación que ellos deberán enfrentar, se dedicó a blanquear el dinero. Con 36 más información y hablamos de las elecciones con una novedad. Atiendan, porque tiene que ver con la toma de huellas dactilares tras el acto de sufragio. El Tribunal Superior de Justicia Electoral anunció varios ajustes para las elecciones. Uno de ellos es la toma de huella dactilar de los electores tras haber votado. Así también será aplicado el voto secuencial, ya que mientras que un elector esté plasmando, dejando su huella dactilar, ya otro pasará al cuarto oscuro para hacer su elección. También aclararon que sobre el voto asistido no se permitirá acompañar a los electores a los cuartos oscuros, ya que solamente aquellas personas que tengan algún impedimento físico podrán ser acompañados. Mientras que, referente a las multas por no votar, el monto es de 98.000 guaraníes, pero que será voluntario porque no existe sanción para aquellos que no paguen. Minutos pasaron de las 8 de la noche. Tenemos que establecer contacto vivo y en directo, campañas políticas que se van afianzando en este sentido con nuestro compañero Juan Salinas hasta Exteriores. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? ¿Dónde estás? Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Estamos aquí en la seccional número 27 en Loma Puntá, en este multitudinario acto de la lista 1, Partido Colorado. Se aguarda la llegada del candidato por la lista 1, Santiago Peña, y también el candidato a vicepresidente, Pedro Aliana. Hace instantes llegó el ex precandidato Arnoldo Vins, también ya se tiene la presencia aquí de la candidata al Senado por la lista 1, Isarela Valiente. En instantes se prevé la llegada del candidato por el Partido Colorado a la presidencia de la República, Santiago Peña. Mucha gente, mucha galería aquí en la seccional 27 esperando, como mencioné, la llegada de Santiago Peña y también otros candidatos a diputados y al Senado por la lista 1, compañeros. Bueno, vamos a estar al pendientes, Juan, vamos a estar al pendientes y ya en instantes retomamos la comunicación hasta la zona de Loma Puntá. Y hay novedades también que llegan desde Colombia con respecto al caso del asesinato de Marcelo Pecci, que está siendo investigado. El inicio de la audiencia de presentación de pruebas contra Francisco Luis Correa Galeano, sindicado como el presunto coordinador logístico del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en mayo del 2022, fue suspendida el día de ayer.
Según el abogado de la familia Pecci, Francisco Bernate, la Fiscalía colombiana está negociando un acuerdo por la colaboración que ofreció Correa Galeano en la investigación. El juez concedió hasta el próximo 27 de abril para que se concrete el acuerdo. De lo contrario, ese día se retomarán las audiencias. Hablemos ahora de Raúl Fernández Lipman. Recordarán este nombre justamente relacionado a manejos bastante oscuros dentro de la justicia, resoluciones, aprietes incluso en su momento dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, sobre la cual estábamos hablando hace unos bloques atrás. El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Olga Ruiz, Inés Galarza y Víctor Medina, no hicieron lugar al incidente de nulidad de la recusación que planteó el abogado Álvaro Arias por la defensa del exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lipman, y resolvió diferir para la sentencia la decisión sobre el incidente de prescripción de la causa. Recordemos que Fernández Lipman es investigado por presunto enriquecimiento ilícito al no poder justificar ingresos por más de 1.300 millones de guaraníes, ya que el único ingreso legal que tenía era su salario como funcionario del jurado, donde cobraba aproximadamente unos 22 millones. El juicio oral continuará este martes 28 de febrero a las 13:30 horas, donde la fiscal Victoria Acuña y la defensa leerán el auto de apertura y la presentación de los alegatos iniciales. Con 42 minutos, seguimos informando nosotros y venimos hablando de educación, por supuesto, siempre en realidad, más que nunca, en estos días de inicio de clase. Y preguntábamos por las condiciones de las aulas, por las meriendas, inevitable hablar del rol de los municipios con esta ley de FONACIDE que está bajo lupa de las autoridades y también de los padres de la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque muchos municipios no rinden cuentas. Hablamos de más de 33 intendentes que no rindieron cuentas sobre qué fue lo que hicieron con el último desembolso de dinero que les había dado, en este caso, el FONACIDE, desembolsos que debían ir justamente a la mejora en cuanto a infraestructura. Del segundo cuatrimestre del 2022 son estos datos, Diego, que sería de los últimos 4 meses del año pasado, según el informe de Contraloría que fue publicado ayer. Asimismo, esto por supuesto que posterga también que se pueda seguir mejorando la situación de las escuelas en muchos de los lugares. Y tenemos la lista, queremos evidenciar y también volver un poco al origen de esta ley, porque se había dicho, FONACIDE sí, hay que darle la plata a los intendentes. ¿Por qué? Porque los padres en esa ciudad, en ese pueblo, van a ir a reclamarle a las autoridades que no están usando bien la plata que se les da para que mejore la educación de los chicos. Así que mucha atención, porque hay muchas aplicaciones que se puede dar, pero no rendir cuentas no puede tener ninguna justificación. De los 33, 20 son intendentes o son municipios en donde el intendente es de la ANR, 9 son liberales y 4 de la Alianza. Vamos a ver un poquito. Esta es la lista de municipios e intendentes que no rindieron cuentas, que no presentaron en qué usaron el dinero en los últimos 4 meses anteriores del 2022. Concepción, el intendente de Atienda, estamos hablando de la capital departamental, y su intendente Bernardo Villalba, que no rindió cuentas. San Pedro del Ecuamandiyú, Gustavo Rodríguez, el intendente también del Partido Colorado. De Pelea de Realidades, Guido Garcete, el intendente de Yataipí del Norte. En la siguiente, San Vicente Pancholo, otro municipio en donde no se rindieron cuentas del FONACIDE en el último periodo del año pasado. Antonio Apesteguía, de la ANR, es el intendente de esa ciudad.
Y en emboscada, Silvio Andrés Peña, del PLRA, tampoco rindió cuentas. Y la lista continúa. Sí, estos son los primeros 5. Sí. Los primeros 5, vamos a ver los siguientes también, porque son varios los municipios. Valenzuela, por ejemplo, es uno de ellos, con Mirta Fernández, intendenta ella del Partido Liberal. Osmar Brites de la ANR es intendente de Troche y tampoco rindió cuentas según la información que se publicó. Sí, Camburentá es otro de los municipios. Francisco Javier Pereira es el intendente que responde al Partido Liberal, es de Camburentá, no se rindieron cuentas. Esto es informe de Contraloría. En Capitán Mesa tampoco rindió cuentas su intendente Esteban Ansel de la ANR. En el municipio de Carlos Antonio López, el intendente Hernán Cubas, tampoco. Otros 5 más. Con esto ya completamos 10. Asimismo, y avanzamos con la lista Luis y de la Alianza en Encarnación, Tampoco. otra capital departamental. Tampoco rindió cuentas. Ahí Municipio está, bastante grande. Contraloría lo dice, ¿eh? Sí. Ayolas. ¿Qué pasa en Ayolas? Carlos Duarte tampoco rinde cuentas. Carlos Duarte, intendente de esa ciudad. San Juan Bautista. En el municipio de San Juan Bautista es otro que no rindió cuentas. Su intendente José Luis Benítez. Es otro de los ANR sindicatos. también. Sí, también ANR. Como Elvina González, que es la intendenta de la localidad de San Miguel de Misiones, en San Patricio, tampoco líder Almada, que es de la Alianza. Exactamente. Y vamos a los últimos 5, ¿sí? Acá hay Alianza, el intendente Aldo Lescano, tampoco. Acá hay un faltante entonces de rendición. En Caapucú tampoco rindió cuenta su intendente Gustavo Penayo, ANR. En el Betumí, tampoco, del Partido Liberal. Fíjense, hay de todo. No estamos hablando de solamente un sector político. De la Alianza en Acay, de la ANR en Caapucú y el intendente Néstor González del Partido Liberal del municipio de Betumí, por ejemplo. María Antonia, Luis Carlos Ledema de la ANR y los cedrales Aldo Marecos también de la ANR, intendentes que están con faltantes en cuanto a rendición de cuentas, lo denuncia Contraloría. Vamos a ver, con esto terminamos, con estos son ya los últimos. Santa Rosa del Mondal, Victoria Salinas de la ANR. En Itagua, Daniel Fernández de la ANR. En J. Augusto Saldívar, Diego Alonso, intendente de J. Augusto Saldívar del Partido Liberal, tampoco rindió cuentas. Y Roberto Sotelo, que de la ANR tampoco rindió cuentas, es intendente de Alberdi. Jorge Marecos del Partido Liberal en el municipio de Isla Umbú, tampoco. Con esto se cierra, creo, ¿verdad? Hay dos más. Un par más. El claro, caso porque son de 33. Laureles, Fermina Candia de PLRA. Paso de Patria, Antonio Gómez de la Alianza. Villa Oliva, la intendenta Eusebia Musa. Y de Itanará, Ramón Ríos de Vaca, del Partido Liberal, son algunos de ellos. Sigue esta lista. Teniente Irala Fernández, en el municipio de Teniente Irala, Oscar Jiménez de la ANR fue otro de los intendentes que no rindió cuentas. En Puerto Olimpo, el intendente Moisés Recalde. Y en Puerto Casado, Hilario Adorno. Mayoría ANR. Terminamos entonces con la lista de los intendentes que no rindieron según Contraloría. Ni hablemos todavía de posible hecho de corrupción, pero por de pronto no rindieron cuenta de Fonacide. Bueno, y decíamos, Diego, ¿qué pasa después? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo hablar de calidad del contenido de educación? ¿Cómo hablar de que los chicos comprendan lo que leen? De que puedan hacer cálculos matemáticos, de que puedan tener acceso a información y a tecnología, si no tienen lo básico. La prioridad de las autoridades, si uno puede rendir cuenta de una plata que recibís para invertir en educación, no puedes ni siquiera rendir cuenta de eso, la verdad que los pobladores deberían exigir también a sus autoridades, nosotros vamos a seguir denunciando. Me llamó la atención que no esté Asunción, porque Asunción fue uno que eternamente no estuvo rindiendo cuentas de Fonacide. ¿Hace cuánto? Muchísimo. Hubo un tiempo bastante largo que ellos no estuvieron rindiendo cuentas, por ejemplo. Vamos a preguntar. Tenemos que hacer pausa. Hacemos pausa breve, ya venimos.
Bueno, 20:53, nos queda poquitito de programa y todavía un par de cositas que queremos contarle a la gente, como por ejemplo novedad política en Acto Colorado, Santiago Peña con Arnoldo Vince. Sí, se dejan ver abiertamente ya en campañas políticas, juntos ellos, pero los vemos, a ver si Capelo. Sí, paneamos un poquito. Esto reiteramos en la zona de Loma Putá. Es un acto político en donde están presentes tanto Santiago Peña como Arnoldo Vince, además de otros protagonistas también de Honor Colorado. Ahí está Bernal, ¿verdad? Sí. Está Berni Fernando también, entre otros referentes. Se lo ve al diputado Raúl Latorre. Sí. Pedro entre Aliana. otros, Aliana también. Pero El presidente del partido. no, al menos no lo veo yo en esta primera línea. Acá está un poco la imagen, que ellos se vienen mostrando juntos, cuanto menos ellos dos como figuras que en su momento se disputaron justamente la candidatura de la presidencia de la República. Bueno, esto es lo que ocurre en Loma Putá. Y nosotros empezamos a cerrar después de un programa muy intenso, hablamos de política y otros temas, por supuesto. En esta noche ya esperamos lo que se viene. Ahí Sí. está. En minutitos nada más, a las 21 horas empieza Mirando Lejos, parte de la programación de C9N con Carlos Mateo Valmelli. El tema, próximo quinquenio presidencial. Gobernabilidad versus ingobernabilidad. Está invitado uno de los candidatos presidenciales, justamente Euclides Acevedo. Nosotros nos vamos, pero volvemos mañana. Hasta pronto. Chao, chao.